Yo tengo que saber, ¿cierto?, qué es lo que me dice el reglamento interno. Por eso la empresa a ustedes le entrega un ejemplar. Díganme ustedes, ¿alguno de ustedes, alguna empresa, nunca le ha entregado un reglamento interno, aunque sea magnético? Sí lo han entregado, pero hay una circunstancia que pasa habitualmente de que lo entregan, pero primero te hacen firmarlo y después claramente las personas no lo leen. No esperan a que uno lo lea primero y después uno lo firme. Un ejemplo, yo en la empresa pasada me entregaron incluso, aparte con el reglamento interno, una capacitación en la cual era una hoja en sí como con un cronograma que no explicaba el tema completo, con los riesgos relacionados con el trabajo, y después eso lo dieron, alguien después se accidentó, no yo, pero después la inspección del trabajo fue a ver y que el material que se entregaba para la información de los riesgos dentro del trabajo no estaba capacitado para entregar toda la información para que el trabajador lo ejecutara o supiera a qué conllevaba lo que estaba haciendo. Entonces yo creo que también falta un poco más que la evaluación de cómo se entrega ese proceso al trabajador, porque a lo mejor yo puedo ser responsable y leerlo después de firmarlo, pero no todos lo van a leer antes de firmarlo. Lo que pasa es que tú me estás hablando de dos cosas distintas que justamente está acá. Porque una cosa es la entrega del reglamento interno donde tú firmas, claro, porque la empresa se asegura que realmente te entregó el reglamento interno, ¿ya? Y tú tienes que ser capaz de leer el reglamento interno, de leer, porque ahí están las prohibiciones y las sanciones, por qué te pueden sancionar y por qué te pueden prohibir. Pero lo que tú me estás hablando, el segundo ítem que tú me estás hablando, es lo que está acá en el artículo 21, mi estimada, ¿ya? ¿Qué dice acá? Lo que tú me dijiste es que te hicieron firmar un documento con varios riesgos, ¿cierto? Eso fue lo que me especificaste, Sí, ¿cierto? lo que pasa es que estoy explicando las dos situaciones, tanto el artículo 14 como el 21. En el 14 te explico que generalmente cuando te entregan el reglamento interno, principalmente te lo pasan o a veces te lo pasan después y te hacen firmar al tiro la hoja que ya te entregaron el reglamento interno. Claro. Esa es una situación, entonces como que no hay un control de que realmente la persona lo haya leído. Claramente es tu responsabilidad, pero si ya firmaste un documento es porque ellos primero vieron de que tú lo leíste, cosa que no pasa. Y en el artículo 21 explico de que realmente hay informaciones de riesgo en las cuales no están completamente dadas para que uno las entienda y las comprenda. Por ejemplo, a mí me pasaron un cronograma nomás diciendo aquí pasa tal cosa, aquí que allá, y como que ya está ahí capacitado. Y en el momento no era nada con la relación específica del riesgo con tu labor. Claro. Lo que pasa es que justamente ahí quería llegar. El artículo 21 te habla precisamente, ojo ahí, atención todos ahí, el artículo 21, porque esta pregunta de prueba. El artículo 21 lo que dice del decreto 40, que la empresa está obligada a informarte a ti sobre los riesgos que entrañan tus labores, o sea, lo que tú te vas a desempeñar, cuáles son los riesgos que tú vas a tener. Pero resulta que no todos tenemos las mismas labores, como tú dices, y por eso hay perfiles de cargo, ¿cierto? El operador con el soldador son labores totalmente distintas, por lo tanto, el riesgo es totalmente distinto. Entonces yo le tengo que enfocar a él cuáles son los riesgos que se va a enfrentar él al momento de operar o al momento de soldar. Pero tampoco me tengo que enfocar yo en esa edad o en esa obligación de informar, obligación de informar sobre los riesgos de tu operación, porque yo también lo tengo que orientar sobre los riesgos que se va a enfrentar de acuerdo al entorno. Porque resulta que si voy a ser operador de la mina a cielo abierto, es muy distinta a la operación que voy a hacer en la mina subterránea. Hay procesos distintos, hay riesgos distintos, hay protocolos de comunicación distintos, en eso me tengo que enfocar. Entonces, ¿qué se ha pasado? Se ha mal utilizado lo que es el LODI, se firma, toma, aquí está el LODI, aquí están tus riesgos, firma. Pero oye, pero tú me has explicado a mí, quizás yo los riesgos de mi actividad los sé, porque a lo mejor yo he operado 20 años, a lo mejor he soldado 15 años, a lo mejor he hecho trabajo computacional en más de 10 años, quizás esos riesgos yo los conozco, pero la empresa tiene la obligación de indicarme a mí cuáles son los riesgos que están en el entorno. Por ejemplo, si voy a ir a operar un equipo, oye, ¿en qué lugar lo voy a operar? ¿Hay algún agente químico? ¿Hay algún agente físico? ¿Hay algo que me pueda afectar la salud? ¿Cuál es el EPP que debo utilizar? Oye, si voy a hacer humo metálico, vas a soldar, ¿ya? Este va a ser el sector donde usted va a estar en un espacio confinado, para el espacio
tenemos que considerar ciertos requerimientos antes de, hay que hacer mediciones, evaluaciones, que requiere ventilación, si necesita ventilación no lo podemos hacer, etcétera. Entonces yo digo que en este aspecto, el artículo 21, cuando hablamos nosotros del ODI, que es la obligación de informar, porque antiguamente se le llamaba el DAS, ¿cierto? Alguien lo llamaba el DAS. Y resulta que el DAS es el derecho al saber, hasta que la legislación en ninguna parte dice que es el derecho del trabajador. La legislación me dice que es la obligación del empleador informarle a cada uno de ustedes cuáles son los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, ¿ya? Y cuando yo digo de riesgos expuestos me refiero el tan solo hecho de la operación en sí, pero también del entorno, cuáles son los riesgos a los cuales me encuentro expuesto. Y eso se basa de acuerdo a lo que es el perfil de cargo. Cada uno tiene sus propios perfiles de cargo. Se supone que yo en la matriz que hago identificación de peligro, yo tengo la actividad, tengo las tareas y sé quiénes son las personas que realizan esas tareas, entonces ahí yo digo, estos son los riesgos que tiene y estas son las formas de control. ¿Me explico en ese aspecto, muchachos, o no? Sí. ¿Sí? Y lo que tú me dices que lamentablemente el trabajador tuvo un accidente, es lo que yo te decía recién. Muchas veces nos quedamos con la firma del trabajador, y también me hago media culpa. Muchas veces nos quedamos con la firma del trabajador, con el documento que está guardado dentro de nuestro archivador, lo tenemos resguardado hasta en forma magnética o digital. Magnética ya a veces me fui muy atrás, siempre me ha molestado por eso, en forma digital, ¿ya? Pero lo que yo voy, y se lo digo porque como a mí me dijeron, a mí me pasó, en el sentido me decían, pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo verificaste que él comprendió lo que tú trataste de explicar? Y se los voy a contar una experiencia que es bastante personal. Y esto me pasó cuando yo estaba en Chuquicamata. Había un auditor de Codelco. Somos muy buenos amigos, pero él, cuando cumple su rol de trabajo, él cumple su rol de trabajo. Pero somos muy buenos amigos. Pero eso a mí me quedó grabado y me generó una enseñanza. Él simplemente me hizo la pregunta clave en cuanto al elemento de capacitación. Entonces me dijo, en las capacitaciones, muéstrame tu programa de capacitación. Le mostré mi programa de capacitación. Y dentro del programa de capacitación yo tenía programadas las capacitaciones de los procedimientos de trabajo. Entonces me decía, oye, muéstrame la capacitación de este procedimiento de trabajo. Le mostré la capacitación. Muéstrame el entendimiento de este procedimiento de trabajo. Le mostré la prueba que yo les hice al trabajador en relación al procedimiento de trabajo. Y que yo le hacía preguntas abiertas al trabajador, no preguntas con alternativa. Yo quería que él me explicara con sus palabras si reconocía los riesgos críticos del estándar de contra fatalidad. Entonces, este auditor me dijo, me decía, tú me dices que ¿cuál es el porcentaje mínimo de aprobación? El 80%. Perfecto, me decía, este trabajador tuvo un 90%. ¿Está aprobado? Sí, pues está aprobado, porque el 80% y está aprobado, tiene el 90%. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer con el 10%? O sea, ¿cómo no te entiendo? ¿A qué te refieres con el 10%? ¿Qué vas a hacer con ese 10% que él no comprendió, po? Nada, pues si ya está aprobado, le decía yo. No, pues me decía. ¿Qué pasa si hoy, en este momento, ese trabajador se accidenta con ese 10% que no comprendió? Tú me dices, y ahí me dijo, tú tienes que hacer cierres de brecha para todo. El cierre de brecha se hace para el tema de identificación de peligro. El cierre de brecha se hace para los que es tema de legislación. El cierre de brecha para capacitación. Tú no puedes dejar ninguna brecha abierta, porque cuando tú dejas una brecha abierta, ¿qué significa? Que ese trabajador puede tener la probabilidad que ocurra un accidente, porque ese 10% que él no comprendió, tú no estás haciendo nada para reforzarlo. Y tú puedes hacer una reevaluación, perfecto, haz la reevaluación, pero tú tienes que verificar la comprensión del trabajador. ¿Y dónde tú puedes verificar la comprensión? En terreno. ¿Dónde más? Ahí se verifica. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, para que no se olviden, por favor, ojo, pestaña y ceja. Decreto 40, Reglamento sobre la prevención de riesgos profesionales. Hay dos artículos fundamentales que quiero que ustedes se graben.
El artículo 14 me habla de los reglamentos internos de higiene y seguridad que debe tener la empresa y proporcionarle al trabajador de forma gratuita, ¿ya? Y el artículo 21 que dice que la empresa debe informar de manera oportuna a los trabajadores de todos los riesgos relacionados con sus labores. Y si ocurriese un accidente, todo trabajador o testigo involucrado deberá reportar inmediatamente la situación, de forma posterior colaborar con la investigación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en el artículo 21 me dice que la empresa tiene la obligación de informarme cuáles son todos los riesgos a los cuales yo voy a estar expuesto, ¿cierto? Y de qué forma se van a controlar. Y esa forma de controlar no es nada más y nada menos que los lineamientos básicos que todos conocemos, que son los estándares, procedimientos y herramientas preventivas. ¿Sí? Señorita, Dígame. yo estoy aquí en el banco haciendo un trámite. A ver. ¿Y qué pasa si usted está en el banco haciendo un trámite y usted está en capacitación y tiene un accidente? ¿Lo protege la ley? No, Cuidado con eso, muchacho. Cuidado con eso. La ley lo va a proteger porque usted lo está mandando a hacer una capacitación, pero si usted hace otras actividades que no son propias de lo que está derivando la empresa, si a usted le llega a pasar algo, ¿qué es lo que va a decir el organismo administrador de la empresa? El señor estaba haciendo una actividad en la cual yo no lo envié. Tenga mucho cuidado en ese aspecto. Así que yo le sugiero que se haga lo más pronto, se vaya a su casa. Una vez fui a comprar una librería y vi como un trabajador, mientras compraba la librería, estaba en una capacitación. Entonces yo les digo, se están perjudicando ustedes mismos. No están perjudicando a la empresa, no están perjudicando a Godeco, no están perjudicando, ni siquiera me están perjudicando a mí. Se están perjudicando ustedes mismos. Porque ¿qué pasa si les ocurre algo en el trayecto que va de vuelta a la casa o que sale de la librería? ¿Qué va a decir el empleador? Oye, yo no te mandé a la librería a comprar nada, yo te mandé una capacitación. ¿Se entiende, muchachos?